18 en la ciudad de 9 de Julio, una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Mis padres eran uruguayos. Sí. Y por parte de padre vengo de una familia francesa Sí. que se radicó en el Uruguay en 1875. 1875. El abuelo mío paterno era panadero, boulanger, y tenía una panadería y con ella crió a varios de sus hijos que se formaron casi todos en la Universidad de Buenos Aires, porque en esa época Carmelo estaba más cerca, por así decir, de Buenos Aires que de Montevideo. Había un barco que los traía en 2 horas o 3 máximo, y era mucho más fácil el acceso a Buenos Aires que a Montevideo. De modo que mi padre estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires y luego se radicó en la provincia de Buenos Aires y allí ejerció toda la vida como médico. Sí. Ahí nacimos los 3 hijos y después, en el año 1936, ellos se trasladaron a Buenos Aires, 1936. Y ahí empecé, digamos, mi escuela primaria, hice luego el secundario, hice la universidad, cursé filosofía acá en la universidad, y unos años después ingresé en un instituto de sociología dirigido por Gino Germani. Y en el año 60 fui a estudiar sociología a Berkeley, allí estuve 3 años y hice una tesis que después fue publicada acá como mi primer libro de sociología. Sim. Você, se eu li bem no seu livro, você falou da influência do chofer de seu pai médico. Tinha um motorista. Qual é a importância desse chofer? Fazia o quê? Você descobriu coisas de sua vida? Es extraño esta pregunta, digo, verdaderamente no me la esperaba. Pero sí, era una persona que trabajaba con mi padre y que era el que me llevaba a distintos lugares cuando chico. Mi padre trabajaba todo el día como médico, mi madre estaba en la casa con mis hermanos y este hombre era el que me llevaba con él realmente a un lado y otro. Ele levava, você descobriu o quê com ele, particularmente? Y él me llevó, por ejemplo, me llevaba a la plaza, yo tenía un auto, también me llevó a su casa a jugar con los hijos de él, también me llevaba a una panadería que había en la esquina de mi casa y me sentaba en el mostrador de la panadería y yo cantaba los tangos de Gardel. Era la época de Gardel en el cine, Cuesta Abajo, Por una cabeza y tangos similares de la época, que yo los cantaba allí con una pequeña guitarrita que me habían dado. É lá que começou sua paixão pelo tango. Ah, sí, es correcto. Porque no livro você está dizendo que naquela época o tango era omnipresente. Es verdad. De todos os dias. Es verdad, es verdad. Isso durou até que data? Y eso fue... Que seja omnipresente. Eso duró hasta la década del 60, diría. Quando você escreveu o livro em 61 e 62? Exacto, sí. Foi o fim? O fim? Começou do fim? Aproximadamente. Porque en la década del 40, cuando yo era adolescente, había muchos lugares en los que se tocaba tango acá en la ciudad de Buenos Aires. Había muchas orquestas que tocaban en distintos lugares, en bares, por ejemplo. Uno iba a tomar algo y había una orquesta de tango. Ah, eso era permanente. Permanente, orquesta. Sí. Y después, incluso esto continuó en parte en la década del 50, pero no mucho más allá. Ya cuando cae el peronismo en 1955,
esa época de oro, por así decir, del tango ya había desaparecido o estaba camino a desaparecer. Después vuelve un poco cuando aparece Piazzolla, mejor dicho, cuando Piazzolla empieza a hacer una música de tango distinta, porque Piazzolla había estado tocando con Troilo, pero luego Piazzolla se independiza, por así decir, y empieza a hacer algo distinto con el tango. Você queria dar a ele texto para ele fazer a música, é isso? Exacto, exacto. El primer poema mío se llamó La saga del peronismo y yo pensé que una parte de ese texto se prestaba para una música tipo oratorio que podría escribir Piazzolla. Entonces lo fui a oír una noche en un boliche que había en la calle Tucumán, 676, y cuando los músicos dejaron de tocar como a las 4 de la mañana, después se quedaron ensayando. Y yo me quedé, y cuando terminó también el ensayo, serían las 5, las 5:30, le acerqué el texto. Y volví como 15 días después porque me dijo que lo iba a leer. Y me dijo que no, que no podía hacerse cargo de eso. Y me invitó a ir a ese lugar porque una hija de él, Diana, se reunía con poetas periódicamente, pero nunca fui. Solo bastante después supe que Piazzolla era antiperonista furibundo. Y contradictoriamente, bastantes años después, supe también que Piazzolla, hacia el año 1951, había escrito algo vinculado, por así decir, con el peronismo y no necesariamente en contra. Así que, en fin, anécdota. Sì. Una Tinha vuelta, contradição. Exacto. Contradição do personagem dele. Una contradicción, sí, sí. Sim. E quando você fala desses orquestras muito omnipresentes, Sí. quantos músicos tinha na orquestra? ¿Muchos o pocos? No, normalmente yo diría no menos de 10 y hasta 15. Entre 10 y 15 instrumentistas. E quem pagava isso? Quem era o produtor desses orquestras? Porque necesitaba un orçamento Es alto. que esa gente tocaba había muchos lugares donde se tocaba tango. Tocaba en muchos la misma muchos noche. lugares, exacto. Y además en esos lugares se hacían bailes. Entonces, y además estaban los bailes de carnaval. O sea, en los carnavales, en los grandes clubes de fútbol de acá, de la ciudad de Buenos Aires y de otros lugares cercanos, tocaban las orquestas, se hacían grandes bailes. Entonces, esas orquestas tenían trabajo permanente. O futebol anda con o tango. Exacto. Una pareja. Exacto, pero también había tango, había jazz y lo que se llamaba característica, por así decir, música tipo pasodobles, corridos, en fin. Pero usted estaba en todos, Bueno, si posible. no, la verdad no iba a los bailes, pero yo sabía perfectamente lo que se hacía. Entonces, y además las radios más importantes, Belgrano, Splendid, El Mundo, tenían sus orquestas propias. O sea que había mucho trabajo para los músicos en esa época. Você falou muito de um título de tango que chama Malena, que sim. marcou muito você. Por quê? Esto fue una coincidencia. Por esa época se habían publicado un libro de Kafka, Cartas a Milena, en el año 55. Y yo asocié inmediatamente Milena con Malena. Es interesante que la Malena esa del tango se dice que era una Malena de Toledo y que esta mujer cantaba en Brasil. ¿Usted sabía esto? No. Bueno, los otros días escuché un reportaje a una hija de Mare, el pianista que compuso la música, y ella contó que el padre y de Mare, o sea, Mansi, mejor dicho, Mansi y el padre, habían ido a Brasil con motivo de una película que estaban filmando en la Argentina, o no sé si para publicitar esa película,
Y en el lugar en donde estaban, que no puedo precisar, pero era más bien del sur de Brasil, fueron una noche a un lugar en el que había una mujer que cantaba tango. Y esa mujer era Malena de Toledo. Y esa es la Malena que inspiró la letra de Mansi, que dice que la escribió al volver al hotel y se la dio a su compañero, que era el músico, al día siguiente y le dijo, toma, ponele música. Y ahí nació Malena. Esse livro de Cartas a Milena de Kafka, naquela época, já tinha uma tradução em espanhol ou você lê No, outra língua? había una traducción al español de Juan Rodolfo Wilcock. Wilcock es un escritor argentino que terminó en Italia, por así decir, la segunda parte de su vida. Y fue muy conocido en un círculo reducido, fue amigo de Pasolini. Incluso Pasolini lo incluyó en una película a Wilcock, aparece. Esses livros você trocava com amigos ou você comprava de segunda mão? No, lo Como compraba, acontecia? lo compraba, lo compraba. Andava muitos nas livrarias Sí, aqui? había muchísimas librerías, más que ahora. Milhares de livrarias? Y sí, bueno, y muchas librerías de viejo. Ah, sim. Librerías de viejo también había. Em todos os bairros? Fundamentalmente en el centro, pero también en algunos barrios, como por ejemplo hacia el lado de Flores y para el lado de Belgrano también. E como você se movimentava na cidade? Você se movimentava de ônibus ou a pé? En parte a pie en toda la parte del centro y si no tomando ómnibus. Por ejemplo, yo solía cuando era adolescente ir a la cancha de Boca, que está en la Boca, y ahí en ese entonces existían los tranvías todavía. Entonces uno iba con el tranvía hasta la Boca y bueno, y si no había también colectivos. E para volver de madrugada, você volvia... También se podía volver, sí, se podía volver. Había en esa época también funciones, empezaban acá por lo menos, funciones de cine arte. Entonces las funciones de cine arte se hacían en la trasnoche. O sea, si las películas terminaban normalmente a las 12 de la noche, las funciones de cine arte empezaban a la 1 de la madrugada. Entonces, mucha gente universitaria como yo iba allí. Tinha filmes da França, También, da Alemanha. De que tam- país você foi influenciado? Por que tipo de y se filme? daba todo tipo de cine, se daba el cine Neorrealismo? el neorrealismo, por supuesto, Eisenstein, el acorazado Potemkin, también películas suecas, de cine de Sollström. todo el mundo. También, Sollström? sí, Sollström. sí, también Bresson. Bueno, Bresson es uno de mis favoritos. Realmente E você é la muito... película, como es un condenado a muerte. Un condenado, François la Leterrier. historia de Vigny. Conseguí el libro de Vigny porque yo quería familiarizarme con esa. A mí me impresionó muchísimo esa película. O filme primeiro Sí, e o livro y em el libro segundo. después, sí, sí. Foi o primeiro filme de Bresson que marcou? Sí. É Condamné? No, antes yo había visto Las Damas del Bosque de Bolonia, Mouchet, ¿qué otra cosa? El Diario de un cura de campaña. No, creo que he visto casi todo lo de Bresson. Incluso conozco a Hugo Santiago, Sim. que alcanzó a trabajar con Catherine Bresson. Deneuve também. Sí, ajá. Ele foi assistente Ujú, de Bresson e depois rodou, ele morreu jovem, não? ajá. Você era amigo dele? Sí, lo he conocido, como no, porque era muy amigo de Juan Andralis, el dueño de una imprenta en la que yo hice el abecedario médico y también Poamorio. La edición inicial de Poamorio, uno de mis libros de poemas, la hice en esa imprenta de Andralis. Y Andralis era muy amigo de Hugo Santiago porque los dos compartían la pasión por el ajedrez. Entonces iba a jugar
al ajedrez a la imprenta. Para voltar, porque vai ser cortado depois, para voltar um pouquinho na infância, você disse que a infância no Uruguai, você foi muito assim marcado pelo conjunto de revista, dicionário, enciclopédia em Carmelo, que isso marcou você mais que os livros. Você poderia voltar um pouquinho sobre isso, falar? La biblioteca de mis abuelos era una biblioteca pequeña, si se quiere, pero había un diccionario hispanoamericano muy útil y además había ciertos clásicos latinoamericanos, diría. Estaba Ricardo Palma, estaban obras completas de Eduardo Acevedo sobre la historia del Uruguay, Juan Montalvo, y mi abuela tenía una pequeña colección de clásicos argentinos, donde estaba Sarmiento, Hernández, Mansilla, en fin, los tradicionales nuestros. Y además de esa pequeña biblioteca, había también una biblioteca popular que de alguna manera estaba vinculada también con mis abuelos. Y estaba a media cuadra de donde yo vivía y mis abuelos tenían la llave de esa biblioteca. Entonces, a la hora de la siesta, cuando todos dormían, yo me iba con la llave esa a la biblioteca y allí, bueno, leía muchas cosas que realmente no alcanzaba del todo a comprender, pero que me interesaban muchísimo. Por ejemplo, ahí leí Max Scheler, el puesto del hombre en el cosmos, o también Esencia y forma de la simpatía, y muchos otros textos. Fue mi verdadera formación propia, por así decir. Agora vamos tentar falar um pouquinho da França. Eu vi que muito mais tarde você foi pedir a um amigo em Paris a revista Esprit. Então, queria dizer que você era influenciado pelo humanismo de Emmanuel Mounier ou tinha uma ligação, porque ele sempre recusou o marxismo e recusou o capitalismo. Então, por que você se interessava pelo personalismo aqui em Buenos Aires? ¿Por qué? El tema es que yo estaba en el centro de estudiantes y además era delegado de la Facultad de Filosofía y Letras a la Federación Universitaria de Buenos Aires. O sea, hay una federación universitaria acá en Buenos Aires que nuclea a miembros de las distintas facultades: abogacía, medicina, ingeniería, filosofía y letras, química, etc. Yo era delegado a esa junta, por así decir, que regía los destinos o discutía los destinos de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Solíamos tener reuniones que se citaban a las 8 de la noche, empezaban a las 9 y terminaban a las 4 o 5 de la mañana, en que se hablaba del cielo y la tierra y nunca se llegaba prácticamente a nada. Entonces yo estaba muy cansado de esa gimnasia, por así decir, y deseoso de otra cosa distinta. Como era además una persona o un estudiante muy inquieto, yo siempre iba a las librerías que estaban cerca de la facultad. Y en una de esas librerías encontré un número de la revista Esprit. Y en ese número de la revista Esprit contaban el resultado de una encuesta que se había hecho a estudiantes parisinos acerca de cómo vivían, de qué manera estudiaban, cuántas horas, si trabajaban o no trabajaban, en fin, una especie de radiografía del estudiante francés de ese momento. Esto era 1951. Y eso estaba en la revista Esprit de Mounier. O sea que no era ninguna vinculación especial por el personalismo de Mounier, sino algo muy, muy puntual. Pero a mí me abrió la cabeza, como decimos acá entre nosotros,
en cuanto a lo que se podía hacer para realmente intentar modificar el estado de las cosas. O sea, yo era un delegado estudiantil que iba a las reuniones de la Federación Universitaria de Buenos Aires, en donde siempre estábamos hablando de generalidades o tratando de resolver los grandes problemas del mundo. Y nos olvidábamos de la situación cotidiana en la que vivíamos y los desafíos que enfrentábamos en cada momento. Esa encuesta de la revista Esprit a mí me abrió el mundo y siempre la tuve como un modelo. Por eso cuando escribí ahora los tomos estos, ya no tenía esa revista, porque esto fue en 1951, pero logré obtener un ejemplar similar, porque la revista ha continuado y tiene ejemplares viejos. Así que pedí ese ejemplar. E você, então, com facilidade, você estava lendo francês com seus amigos da turma da filosofia? Sí, sí, sí. Como você aprendeu francês? Porque inicialmente, cuando chico tomé algunas clases de francés y luego en el colegio secundario, en aquella época, nosotros teníamos 3 años por lo menos de francés, 3 de italiano y 3 de inglés. En esa época, en el secundario nuestro se estudiaba inglés, francés e italiano. Durante 3 años? Sí. ¿Cuántas horas por semana, más o menos? Y no puedo precisar, pero por lo menos serían, pienso, alrededor de 3 horas por semana. Sí. Incluso siempre tengo presente que las primeras líneas del Dante que escuché, las escuché de mi profesora de italiano. Decía, debe haber habido una cosa individual de ella, me imagino, porque lo que recitó era algo que decía: era già l'ora che volge il desio ai navigante e intenerisce il cor lo di candetto ai dolci amici addio. Algo así, era ya la hora en que vuelve el deseo a los navegantes de aquellos que han dicho a sus dulces amigos adiós. Debe haber sido una experiencia personal, pero siempre la recuerdo. Era um professor ou uma professora? Uma professora. Uma professora. Como vai ser cortado. Então, em relação ao lugar de nascimento de seu pai e de sua mãe, eu reparei buscando que são 2 pequenos vilarejos do país Vasco, perto dos Pirineus, que tem em torno de 200 habitantes. O fato que tem um que se chama Athos, que é aquele antepassado que servia para os 3 mosqueteiros. Exato. Então, como você se relacionou com esse fato? Como você se relacionou? Naquele momento que você foi consciente ou depois da leitura do livro do Dumas? No, tomé conciencia. La historia es así. En el año, hace un poco más de 10 años, hacia el año 2005-2006, un periodista cultural, Osvaldo Aguirre, me hizo una entrevista que se publicó en un suplemento de cultura de acá, Radar, del diario Página 12. Y en esa entrevista, bueno, yo hablaba de lo que hacía, etc. Una persona que vive en Bahía Blanca leyó la nota y me mandó una correspondencia preguntándome si éramos parientes. Y yo le dije que sí, que efectivamente éramos parientes. Entonces ella me dijo que estaba en contacto con una persona en Francia, que también era pariente y de la que yo no sabía nada. Entonces, a partir de eso me comuniqué con esta persona, que es
Marie-Pierre Andregnet. Está en Francia, en Pau, vive en Pau. Bueno, y efectivamente estamos emparentados. Esa mujer, a la que nunca conocí personalmente, es la que se ocupó de recorrer en Francia los archivos para localizar tanto a los cantons como a los indart, que son por parte de madre, digamos, Sí. del País Vasco francés. Es a ella que le debo las fotos y los documentos y las constancias de las fechas de nacimiento, porque por suerte en Francia, en las alcaldías se guarda toda esa documentación. Entonces yo tengo la constancia de alguien que nació en 1820 y de otros que murieron en 1780 y fechas así. A ella le debo todo. No la conozco personalmente. Então, você nunca visitou também Não. esses vilarejos? No, Nunca. no, no. Ahora hace poco una parienta mía fue a la casa de los Indar y la recibieron y estuvo allí con ellos. Así que todavía queda gente en el lugar. Para voltar um pouquinho sobre Gardel, Ajá. esse livro que você escreveu nos anos 60 foi publicado 10 anos depois, somente. Sí, aproximadamente. Sí. Você poderia contar por quê, se você teve dificuldade, ou porque foi seu primeiro livro importante, não? No, ese libro en realidad surge de un trabajo que yo hice, un trabajo sociológico de análisis de contenido que yo hice cuando estaba estudiando en Berkeley. Lo hice para un profesor, Leo Lowenthal, que era uno de los exiliados de Alemania, digamos, era del grupo de Adorno, y que fue a enseñar a Estados Unidos, y en Berkeley estaba en ese momento. Y él daba una materia que era Sociología de la Cultura. Entonces yo le propuse trabajar sobre este tema, porque yo había llevado un pequeño libro con las letras de los tangos que cantaba Gardel. Y se me ocurrió que intentar hacer un análisis de contenido sobre eso podía ser útil. Entonces estuve trabajando sobre eso bastante tiempo y realmente quedé muy satisfecho porque creo que encontré una manera de intentar describir el material que hay en las letras de tango. De hecho, tuvo una muy buena recepción allí en medio de los profesores y me valió una ayudantía de investigación. Así que, bueno, después cuando vine acá a la Argentina, ese trabajo... Você diz que tinha muitos títulos que não são deles, que você colocou deles. Isso? Bueno, eso también un experto en tango, por así decir, me señaló que en realidad no todos los tangos que yo había comentado habían sido cantados por Gardel. Como si le dijera sobre 100 había 10 o 12. Bueno, yo dejo constancia de eso, pero bueno, ya el trabajo estaba hecho. Así que, y unos años después, entonces, cuando se publicó como un artículo académico, un editor muy inquieto que hay acá, que es Daniel Livinsky con Ediciones de la Flor, me sugirió publicarlo como libro. Y entonces para el libro se agregaron las letras de los tangos que habían sido analizados ahí. Anduvo bien ese libro. Você fala de um editor muito inquieto. Você conhecia vários editores muito inquietos? Sim ou não? No. Você teria gostado de encontrar mais? Claro, sí. Os editores foram todos argentinos? Sí, son todos argentinos. Mas que Levinsky talvez uma influência da Europa, não? Polonesa, não? Ah, ahí sí puede ser. Pero bueno, Divinsky era abogado de profesión.
Suele pasar con algunos editores nuestros, quizá también en Brasil y en otros países, gente que tiene una profesión determinada. Non si podia dedicare a vida per la editora, non era Claro, possibile. pero a lo mejor les gusta los libros y entonces comienza a editar y después prende el bichito ese y ya no lo dejan más. En este caso, Divinsky era abogado y empezó a publicar, le fue bien y entonces Divinsky tuvo una carrera espectacular porque tuvo la inteligencia, por así decir, de dedicarse al tema del humor. Entonces Divinsky lo publicó a Aquino, el de Mafalda, que es un fenómeno mundial. Y después lo publicó a Fontana Rosa también. Entonces, con esa colección de humor, él ha vivido a lo largo de todos estos años y lateralmente ha podido publicar otras cosas. E quantos exemplares se imprimia desses livros de vocês naquela época? Y en aquella época del libro de Gardel, digamos, debe haber hecho unos 1000 ejemplares, no creo que haya hecho mucho más. En esa época se vendían mucho más, por lo menos yo vendía mucho más los libros de sociología, porque yo publicaba libros de sociología sobre temas de actualidad. Digamos, yo tenía Militar? por ejemplo, sí, la política de los militares argentinos. De ese libro se hicieron cerca de 4000 ejemplares. Y publiqué otro libro también, las elecciones en la Argentina, también eran tiradas de entre 3000 y 4000 ejemplares, que hoy ya no, digo, salvo bestsellers, no se dan. A sociologia hoy na Argentina No, não chega nesses no, números? no, para nada. Para voltar naquele modo de construir sua obra, esse fato de entrelazar de poemas os recuerdos de você, como você decidiu de fazer esse tipo de entrelazados? Como vem a alternância do poema com como se... Para mí era la manera más natural de contar mi vida. En algún momento, hacia la década de 1970, yo tenía una gran cantidad de poemas y decidí tratar de ordenarlos cronológicamente. Cuando los ordené cronológicamente, me di cuenta de que tenía un poco el recorrido de mi vida. Y entonces decidí contarla de esa manera. O sea, decir dónde estaba, qué era lo que hacía, dónde vivía, cómo vivía, qué sueldo ganaba, no sé, digamos, todos los detalles para ubicar a una persona. Y los poemas que fui escribiendo en medio de eso que hacía. Yo en cada uno de los tomos, por ejemplo, tengo una cronología familiar. O sea, yo pongo cómo es mi familia en cada momento de mi vida, quiénes son las personas. Y tengo también el valor del dólar en cada mes de toda la narración que se cuenta. Porque al menos, creo que en esto en Brasil debe haber una gran diferencia, pero al menos en la Argentina el tema del valor de la moneda es permanente. O sea, hay crisis cada tanto que hacen que todo estalle por los aires y entonces se vuelve a barajar y dar de nuevo, como diríamos. Entonces, estos datos para mí son importantes para ubicar a una persona. Y trato de darlo. Igual que el lugar en el que vive, dónde vive una persona, cómo es el ambiente. En fin, no sé, pienso que son datos que contribuyen a decir quién es alguien y en medio de qué condiciones escribe y cómo escribe.
Em relação justamente a essa juxtaposição de obra e de vida, você sempre se interessou por algum poeta, assim, que seja fora da América do Sul, que seria uma referência pela capacidade, justamente como René Char, essas pessoas que foram uma vida de resistente, de artista, de criador também. Tive um modelo. El único real me parece, porque lo descubrí a los 14 años, fue Miguel de Unamuno. Realmente fue la persona que me impactó más, aunque no creo que lo que yo hago tenga mucho que ver con lo de él, pero Miguel de Unamuno fue clave para mí. Y después, no, he leído mucha otra gente de la literatura argentina y de otros lados. Carlos Drummond de Andrade me gustaba mucho. Este, bueno, he leído todo Shakespeare, las cosas habituales. Villon, Villon. François Villon. Saco el sombrero. Este, bueno, y mucha otra gente, naturalmente. Uno ha leído Shakespeare, los griegos, en fin. Pero de los contemporáneos, por así decir, Drummond de Andrade, Nicanor Parra, Sí. también, Nicanor Parra. No tanto de esta época, por así decir, de él, porque todavía sigue escribiendo, sino más bien... Por causa do estilo dele, que era já estilo bem típico, não? Sí. Totalmente à parte Sí. da forma dos outros. Exacto, sí, pienso que sí. Y también me gustaba William Carlos Williams, el norteamericano. Y entre los nuestros, digo, Oliverio Girondo, sobre todo un libro que se llama En la más médula. Ese libro me parece muy especial. No livro que eu percorri assim, você também fala muito do antes e depois de março de 76. Ah, sí. Você poderia voltar um pouquinho sobre justamente essa cesura, esse momento? Dado los años, dado el año en que yo nací, digamos, no asistí al golpe militar de 1930, pero viví las consecuencias de eso. Digamos, a fines de la década del 30 se respiraba un aire bastante duro, por así decir, por el fraude que había en las elecciones, en fin. Y después entonces asistí a los sucesivos golpes militares. El de 1943, que dio origen al peronismo poco después, el de 1955, el de 1966 con Onganía, y la noche de los bastones largos, y bueno, y el más terrible, el de 1976. Ese fue realmente algo muy duro. Ahí ya eran cosas más de vida o muerte. Mucha gente murió, mucha gente fue torturada, mucha gente fue desaparecida. Amigos próximos de você? No. Que tuvo que irse del país, sí. Muchos amigos que se tuvieron que ir. O sea, que se adelantaron. Exilio. El exilio, sí. Muertos que recuerden, no. Exilio, sí. Exilio, sí. E o exílio se dava em que parte do planeta? Algunos fueron a Venezuela, México, muchos, Canadá, también a alguna Europa. Então, a partir desse momento, você esperou 10 anos para começar a redigir a autobiografia. 86 você começou?
No, lo comencé digo, tengo anotaciones de esos años, 75, 76, 77, 78, pero la escritura formal, digamos, empezó en 1986, Sí. 1986, Hasta hasta 1989, 4 años. 4 años. El huevito. Así sale de la imprenta. Ahora voy a abrir este. Bien. ¿Puedo intentar explicar? Sí, 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 yo te sigo. Entonces, este es el primer tomo. Las páginas, las primeras 128 páginas, los 4 primeros pliegos, están intonsos. No sé cómo se dice en francés o en portugués. Ils sont Intonsos. No están refilados. non brochés. No coupé. Es importante. Son Eu brochés. esqueci, no instante eu esqueci, depois eu vou lhe dizer. Ok. Entonces, los primeros páginas están así. ¿Por qué? Porque es una suerte de homenaje al lector que fui. En la época en que yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, todos los libros de habla castellana y todos los libros de habla francesa venían así, intonsos. No los de habla inglesa, no los norteamericanos, no los ingleses, pero franceses y castellanos, sea de España, de México o de Argentina, venían invariablemente así. Había que abrirlos con un cortapapeles. Bueno, entonces este es el primer tomo y estas primeras 128 páginas son un homenaje al lector que fui, de alguna manera. Y además una enseñanza para el lector de hoy, que no sabe que esto existía. Y luego, las últimas 80 páginas de este primer volumen son de poesía. O sea, es una sección que se llama Fuero Íntimo y que tiene exclusivamente poemas y además ilustraciones de Guadalupe Marín. A ver si encuentro serigrafías. Perdón, busco alguna para ver, para mostrar. Acá. Entonces, estas últimas 80 páginas se pueden desgajar del libro. Está troquelado el papel. Se puede cortar y separar. Y entonces, por aparte, en el libro viene acá las tapas y viene esto para sujetar. El resultado es este. ¿Se puede documentar así bien? O sea, el que separe las páginas puede armar su pequeño libro independiente de poesía. ¿Está claro? Es una chapa con otra chapa dentro. Para tenerlo cerca de la cama y leerlo antes de dormirse. Muy bien, eso. Apoyo. Acá está como queda. Ah, sí, é impressionante. A ver, mostrar É bom, esto. Mostralo ahí. Esto es el libro, digamos, como queda después de haber sacado la sección de poesía.